Buenas tardes, ya se hacía raro no venir los viernes aquí a la tele. Bienvenidos a Ateneo Cultural Andaluz. Como sabéis, pues hoy comenzamos pues este nuevo curso. Venimos estos días atrás pues anunciando todo lo que vamos a tener durante este primer trimestre y también venimos anunciando que hoy tenemos como pistoletazo de salida, pues tenemos algo podemos decir una maravilla, ¿no? Para nosotros es aunque Virginia Montero haga las veces de presentadora en este caso, pues para nosotros es pues todo un privilegio tener como madrina de este primer trimestre pues a Pilar Taura. No tengo que decir que bueno que los móviles se apaguen durante la ponencia y posteriormente la actuación. Vamos a tener a Pilar Taura, Virginia Montero, periodista de La Voz, pues ya digo, ¿no? Va a ser la vez de presentadora. Y después, como viene siendo habitual, pues un pequeño descanso y tendremos un grupo teatro de Jerez con la obra Para los Demás. Pues espero que disfruten. Bienvenidos al Ateneo Cultural Andaluz en este segundo año de vida. Buenas noches. Yo repito una pequeña introducción a lo que será la conferencia de Pilar y paso a leerla. Solo hace falta echar un vistazo a los títulos de Pilar Taura para darse cuenta de lo que le gusta a esta contadora de historias, es hablar de sentimientos, escarbar en los motivos que un día nos llevan a sonreír sin parar y a la mañana siguiente a estar al borde de las lágrimas. Cuando una historia es humana se entiende perfectamente en la India y en Chicago, ha dicho ella misma en alguna ocasión. Esa búsqueda constante de lo más profundo ha llevado sus producciones a grandes festivales, ha cosechado premios y ha colocado sus estrenos en el punto de mira de aficionados y críticos. Solo hay otra característica de Pilar que se puede equiparar a ese deseo de indagación, la devoción por Andalucía. Yo sé lo que quiero, por lo que lucho, por lo que amo, de lo que estoy orgullosa. Y todo eso para mí, desde chica, ha sido siempre Andalucía. Ni lo puedo remediar, ni lo quiero remediar. Y me trae sin cuidado lo que piensen otros de mí por ello, ha explicado también ella misma. Sus películas y documentales son un fiel reflejo de cómo una tierra, unas costumbres y una cultura pueden formar parte de una persona. Pero no es en absoluto una genialidad costumbrista cargada de tópicos. Es más, utiliza con asiduidad esos sentimientos para denunciar las demasiadas veces ilógicas convenciones sociales, la crueldad que unos seres ejercen sobre otros por el simple hecho de pensar y de sentir diferente. Porque el arte no está para agradar a todos, sino para desnudar el alma y contar la vida, dice hablando del arte con mayúsculas. Y ese compromiso ha superado los límites artísticos, o más bien siempre estuvo fuera de ellos, abarcándolo todo, también la política. Es precisamente de la relación entre el arte y la realidad el tema de su conferencia. Madre Amadísima es el último largometraje de ficción, pero antes llegaron Las Vecinas, Yermas y Brujas. Entusiasta de lo que creo que para ella es mucho más que un trabajo, no para de embarcarse en nuevos proyectos, y ahora su obsesión se llama 7 testigos y el fin de las apariencias, como ella misma me ha comentado antes de empezar este acto. Solo quiero apuntar ya por último que Pilar Taura forma parte hoy de una de las jornadas que quedará en las hemerotecas, o más bien en el Google, que es donde buscamos todos hoy, como un día cinematográfico en Jerez. Es un honor para mí haber empezado esta mañana mi trabajo con Imanol Vive y Enrique González Macho y terminar ya por placer con Pilar Taura sentada a mi lado. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Bueno, primero darle las gracias por esta presentación tan linda que ha hecho. Yo siempre digo que es merecida, pero parece que es falsa modestia, así que no lo voy a decir. Porque si no parece que ya empieza una con esa falsa modestia, que en este caso es verdad porque bueno, me cuesta siempre que hablan cosas de mí y yo estoy cerca, me cuesta entrar. Normalmente pensamos que no hacemos cosas tan grandes y somos personas normales, que lo que hacemos es por nuestro trabajo, como todos nosotros. Simplemente que como nos dedicamos a un medio en el que tenemos un poquito más de difusión, pues parece que es más importante lo que hacemos. Pero no, es exactamente igual de importante que lo que hacen todos ustedes.
Y yo me dijeron que viniera a una conferencia. Yo he venido a compartir, a contar algunas cosas que yo creo que pienso sobre el arte, porque esta conferencia es sobre el arte en la realidad. El arte como testigo de su realidad y como motor transformador de la vida. Como luego vamos a ver una obra de teatro, he pensado que sería bueno recordar y comenzar con el pensamiento de un autor teatral como Bertolt Brecht. Bertolt Brecht pensaba esto sobre el arte. Decía que el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma. Y yo cito esta frase de Brecht porque también lo creo. Yo creo que el arte es un martillo para darle forma a la realidad. Por lo que he visto, por lo que he podido saber sobre la función social del arte, sobre su misión transformadora y por lo que sé que ha desempeñado desde hace miles de años. El arte es hijo de su realidad, porque el artista es hijo de su realidad. Somos parte de un entorno concreto, de un periodo histórico concreto, de una realidad global y también de una realidad individual. Pero no todos los seres humanos, por pertenecer a un mismo entorno, tienen la misma realidad y la misma actitud frente a ella. Decía Oscar Wilde que el arte es la forma más intensa de individualismo. La más intensa, dice, que el mundo ha conocido. Y es cierto, yo también lo creo. Lo comparto. El artista es verdad que es individualista. Somos individualistas. Pero ser individualista no quiere decir ser insolidario. Es algo absolutamente distinto. El ser individualista no impide participar en lo social. El artista es individualista en la creación, pero trabaja para una colectividad y participa de ella de la forma que sabe, que es aportando su creación para que sea útil a los demás, incidiendo sobre la realidad y sobre el pensamiento de los individuos que están frente a esa obra. El artista no está para complacer, en eso, mi razón, siempre lo digo, el arte no está para complacer están otras cosas. El artista está para zamarrear las conciencias. El artista tiene que mover los cimientos de lo formal, tiene que revelarse. La no aceptación de la realidad es parte de la construcción de una realidad distinta, presentada ante los demás con ojos nuevos. Por eso no puede ser espejo, sino martillo. Por eso no puede ser contemplativo el arte, sino activo. El arte, en virtud de su propia dinámica interna, se convierte en una fuerza política. Rechaza convertirse en algo para el museo. Quiere ser algo vivo. Y como ser vivo, es un ser activo. Y como ser activo, incide en la sociedad y en la realidad en la que vive. El arte tiene además una ventaja con respecto a la comunicación del común de los mortales. La ventaja es que tiene un alfabeto propio, distinto, con el que construye. Un alfabeto cuyos códigos están en la emoción, en la sensibilidad, las formas, los sonidos, los gestos, los silencios, los colores y hasta los olores. De eso tengo experiencia familiar. De la utilización también de los olores para emocionar, para recordar, para activar la memoria. El inundar los patios de butaca con el olor a lucema echada en los braseros o en las copas de cisco, con gestos rituales, elevando a categoría de arte lo cotidiano de nuestras mujeres, lo cotidiano en las costumbres de todo un pueblo. O el olor a incienso, que trae a nuestra memoria y a nuestra imaginación tantos momentos de nuestra historia, utilizados a través del arte, como amenaza o como integración, en última instancia como elemento de comunicación, que pone en alerta todos los sentidos, y no solo el olfato. El arte puede convertir la realidad de lo cotidiano en momentos sublimes, en momentos evocadores. Eso es parte de ese alfabeto del arte, que se alimenta de la realidad para construir, pero para construir a través de la sensibilidad particular del artista, y construye una realidad
pero transformadora de esa otra realidad en la que todos estamos participando, que es la colectiva. Es una experiencia estética que supone una realidad en sí misma, fuera, separada de la realidad cotidiana, pero sin ninguna duda impulsada por la realidad cotidiana. Con este alfabeto, que yo llamo de la sangre, se transforma la desesperanza en sublime, el dolor en belleza. Y cada artista utiliza ese alfabeto según su propia emoción, según su propio sentido de la estética, según su propia realidad y sus deseos de cambio. Llevando esto a lo particular, a mi relación con el arte y a la realidad, me acuerdo también de Brett, cuando dijo que él se parecía a ese hombre que llevaba un ladrillo consigo para mostrarle al mundo cómo era su casa. Para mí, esa es otra función del arte, que tiene que ver con la realidad propia del artista, la de llevar consigo sus señas de identidad, el ladrillo que enseña al mundo cómo es su casa. Y en este caso, ya no solo se tiene todo ese alfabeto común, universal, sino otro que lo enriquece, el de la propia cultura, el de los propios signos de comunicación que permiten que a través del arte los rasgos identificativos de todo un pueblo sean los que aparezcan en una obra. Y como me gusta hablar de lo que conozco y me gusta comunicar experiencias propias, que son las que mejor pueden explicar lo que siento, voy a hablar de lo que formaba parte de mi entorno, de mi realidad y de mi memoria, que son las herramientas con las que yo trabajo cuando creo. Yo nací en un entorno donde el arte era algo familiar y donde sus dimensiones nada tenían que ver con el divertimento, la gracia o la enajenación, sino que llegaban hasta ese sentido trágico de la vida que tenemos muchos andaluces. Un sentido de la vida que no es caprichoso, que además de heredado, porque te viene ya incluido en la memoria de la sangre, es consecuencia de tu propia realidad. Dicen que la infancia es un periodo en el que se forja tu personalidad. Mi infancia estuvo vinculada a una estética y a una forma de vida singulares, la del toreo y la del cante flamenco. Dos expresiones vinculadas a lo popular, nacidas de lo popular e hijas de las grandes fatigas, que llamamos los flamencos. El teatro vino más tarde y el cine mucho después. El cante, como expresión artística, era consecuencia de la realidad a la que pertenece, del entorno cultural, estético y singular donde se gestó. Sin esa realidad andaluza, histórica, con ecos de expulsiones, de dolores de siglos, de servidumbre, de sol a sol, de leyes crueles, de prohibiciones, de revoluciones campesinas, mineras, de sudores de jornaleros, el cante no sería el cante y jamás hubiese sido y crecido tal y como es. El cante y su realidad son inseparables. Y fue, aunque hayan querido ocultarlo y no se hayan hecho populares sus letras más revolucionarias, testigo de un tiempo andaluz de sombras, luchas, galeras y cárceles, también de alegrías compartidas, de celebraciones familiares. En Jerez se puede hablar mucho de ello y se sabe mucho de ello. Y numerosas letras recogen episodios que van desde la ocupación francesa hasta las protestas de los soldados que iban injustamente a África, desde las epidemias de peste hasta los sinsabores de la migración, las injusticias, la guerra, las dictaduras, el abuso de poder. El cante flamenco es una muestra palpable del resultado de una realidad transformada en arte, de cómo ese arte, utilizado en ese sentido, puede ser herramienta útil, denunciadora, transformadora y seña de identidad al mismo tiempo. Así que estas señas de identidad, como el cante, eran una de las expresiones andaluzas que formaban parte de mi entorno y de mi niñez. Pero he hablado de dos, y una de ellas, esa segunda, es el toreo. Yo le voy a pedir permiso, le voy a pedir disculpas a los antitaurinos, y con el debido respeto, no puedo cambiar mi infancia, y como no la puedo cambiar, los taurinos formaba parte de ella, me veo obligada a hablar de los taurinos porque para mí fue algo muy importante.
Marcó mi sentido del arte, mi sentido de la estética y hasta mi sentido de la vida. Se vive en un constante riesgo, en contacto directo con la muerte, con la angustia de la pérdida en cualquier momento y en cualquier plaza de un primo, de un tío, de un abuelo o de un padre. Y esa incertidumbre, esas esperas familiares de noticias al acabar la corrida, esos silencios en la casa que los niños no podíamos romper, son parte de mí, de mi concepción de la vida, como constante riesgo para alcanzar lo que buscas, lo que persigues. Un arte que roza diariamente la muerte, que se mece en la cuerda de un continuo riesgo y que nace de un impulso inexplicable, ancestral quizás, de voces que no todos oyen y que traducimos con una palabra porque es la única que sabemos, que es la afición, pero que también, sin lugar a dudas, parte de una realidad concreta, de la realidad del hambre de los barrios, de la realidad de la aspiración a vencer al destino, a la muerte y a conseguir el reconocimiento social y a convertirse en héroe popular. Estemos o no de acuerdo, para mí, por mi realidad, en el camino encontré todo un universo estético, sonoro y de emociones reales, primarias, fuertes, verdaderas, que no tienen más remedio, que no tuvieron más remedio que marcarme. Con el cante y con el toro aprendí a que si no hay verdad, no hay emoción, a que si no hay verdad, no vale el arte, a que si no hay verdad, es un puro adorno. Y el arte no puede ser un adorno, no puede ser un adorno de la realidad, porque de ser así, jamás podría contribuir a transformarla. Estas realidades van dejando huellas precisas que luego se convierten en herramientas con las que construyen tu trabajo. Pero no solo el cante y el toro fueron una realidad de la que aprender. Todo lo que tiene que ver con tu entorno familiar o colectivo le sirve al arte. De todo se alimenta y todo lo convierte en otra realidad paralela. No es lo mismo pertenecer y vivir en un entorno social de una clase terrestre. No es lo mismo vivir en un barrio que en otro. Hasta eso va conformando tu mundo estético y emotivo. Vivir en el barrio en el que yo nací, en el Cerro del Águila de Sevilla, daba lugar a vivencias particulares que te vinculan a un territorio, incluso dentro de otro territorio concreto e inmediato que es tu propia ciudad. Esa realidad de mi barrio de niña también marca fuertemente mi mundo creativo, un mundo que se va llenando de todo lo que la rodea y toda la importancia de lo pequeño, de lo cotidiano, se convierte en gigante. Todas esas realidades diversas que se van incorporando a tu alfabeto particular son también las de tu barrio. En ese universo están las casas de vecinos, están las fatigas cotidianas de su gente para salir adelante, está el rostro de una virgen, la de los dolores, están los dolores de otras mujeres cuyos rostros eran parecidos a los de esa virgen, está la devoción de la gente cercana, que es devoción popular andaluza, ligera de equipaje, lejos de lo institucional. Están los rostros de los toreros, de los costaleros, de los parados, de los cantadores, de los inmigrantes. Toda esa realidad de barrio obrero se mezcla y se transforma en alimento, en un alfabeto propio. El artista no es un ser extraordinario, ya os lo he dicho antes, ni mucho menos. Es un ser que debe ser sensible a la realidad, que debe importarle la realidad. Pero no es siempre así, aunque yo creo que cuando no es así, no es arte. Para que todo esto tenga una vocación de transformación, el artista debe establecer un compromiso social, un compromiso con su sociedad, con su tiempo, al que nadie le obliga y al que nada, desde su propia voluntad, lo empuja. Yo, por mis vivencias familiares, por el comportamiento de los míos y por mi entorno social, aprendí que el arte debe ser un compromiso. Si además llevas innato un gen que no sé de dónde me viene, que te grita a diario que hay que revelarse, y el impulso de la creación, sientes la necesidad de expresar lo que intuyes, lo que ves, lo que necesitas vomitar, lo que te revela, lo que te preocupa, lo que te importa, a través del arte. Y ves con claridad que esa es tu herramienta de colaboración, tu instrumento de transformación de una realidad que no te gusta, tu aportación a la colectividad.
tu paso por la realidad. Y así comencé mi andadura, alimentada por todo esto y dispuesta a la utopía. Pero los que consideran que el arte debe ser martillo y no espejo son artistas incómodos. Somos muy incómodos y tenemos un camino difícil. Cada paso es un reto y una valla que saltar. Una valla que muchas veces se nos convierte en muros casi infranqueables. El precio del martillo, os aseguro que es muy alto. Por mi propia experiencia, puedo decir que la realidad en la que yo comencé a hacer cine ya no era la realidad a la que le gustaba la crítica. La mirada del arte antes, la que antes había servido durante la dictadura para unirse a todos aquellos que luchaban por la libertad, ya no era tan bien recibida. Había llegado la democracia y en Andalucía ya no se veía con buenos ojos que los artistas no fueran espejos. Ya no se veía con buenos ojos del martillo. Hablar de Andalucía molestaba en Andalucía. Y el arte ya se quería al servicio de lo nuevo, como si el arte en democracia solo tuviese la misión de entretener, de ser un arte publicitario, como si ya no fuera necesaria la saturidad. Yo opté, cuando tuve que decidir ante una gran oportunidad que se me presentaba en mi vida con 21 años, opté, digo, por mi compromiso personal con lo andaluz, por seguir viviendo y alimentándome de mi realidad y convencida de poder contribuir a transformarla. Sigo convencida de poder contribuir a transformarla. Y no solo Andalucía, también tenía un compromiso de género, de hablar, de contar, de transformar la realidad de las mujeres. El compromiso que exige además investigar para contar otras cosas. Y esto no solo te va enriqueciendo, sino haciendo cada vez más consciente y más firme en tu convicción de que la función del arte respecto a la realidad es la de desamarrearla, la de quitarle la máscara, la de avisar, la de alentar a los demás. Esto ocurre en muchos de mis trabajos. Por ejemplo, el de Brujas. El de Brujas era un compromiso con la mal contada o ignorada historia de las mujeres, con desmentir lo oficial, con combatir las ofensas al género femenino, con la verdad no contada. Yo misma me iba sorprendiendo a medida que iba investigando datos, cosas que iba recogiendo para el guión, y pude comprobar en su extremo la sorpresa del público. La reflexión de este y hasta las exclamaciones colectivas cuando se daban algunos datos o se veían algunas imágenes. Es ahí donde tú compruebas personalmente, donde puedes ver a la gente a tu lado participar de lo que tú sabes que es cierto. Es ahí donde compruebas que el arte es un agitador de conciencia, de pensamiento. Difícilmente a nadie que haya visto Brujas se le podrá ya contar mentiras, se le podrá hacer creer la versión oficial de los hechos, lo anteriormente contado. Lo mismo ocurre también con lo andaluz. El impacto personal con Andalucía, con su historia y con su cultura. Voy a contar un ejemplo. Todo lo que se había hecho en el cine, de ficción o de documental sobre el flamenco, hasta que yo me propongo hacer una serie que se llama Cavilaciones, habían sido series musicales llenas de tópicos, de nombres de los palos, de los cantes, de alabanza sobre las cualidades de uno u otro artista y de textos que repetían lo mismo una y otra vez. Cursi, por cierto. Nadie se había preocupado del flamenco como seña de identidad andaluza, como voz de un pueblo perseguido, manipulado, ocultado. Se vendía como parte del arte musical español y exclusiva propiedad de la etnia gitana. Pero Andalucía no existía. Su historia no importaba, ni se vinculaba a la del flamenco. Los cantes habían nacido de la noche a la mañana, sin previo aviso, y llegaban casi derechitos de la India. Por muy absurda que fuera la teoría, se repetía y se creía constantemente. La realidad andaluza de siglos, que vive y es genuina, y semilla, y luz, y fuente de los flamencos, estaba oculta. No le interesaba a nadie, porque no vendía. Me costó la propia vida, no puedo garantizar, sacar este trabajo de ficción documental adelante, sacar estas 13 horas de historia del flamenco. Generalmente, en los despachos
despachos de nuestra televisión andaluza, pelearme en los despachos de nuestros representantes políticos, porque nadie quería hacer este trabajo, porque intentaba boicotearlo, porque me hicieron hasta firmar un papel en el que yo me comprometía a ser responsable de todo lo que se decía en la serie. Como si estuviera pasando, no sé, me daba la sensación como que estaba en un cuartelillo, estaba haciendo una declaración jurada de algún robo, o de una sensación terrible. Tuve que firmar que yo era ser responsable de lo que se decía en la serie. Pero yo lo consideraba necesario, porque era parte de mi compromiso, de mi forma de rebelarme, de no aceptar, de devolver un poquito de luz a la historia andaluza, en este caso del flamenco, a través de mi trabajo. Son pequeños aportes, no estoy hablando de grandes cosas, no estoy hablando de ética, estoy hablando de pequeños aportes, pero ahí están. 3 años de trabajo y de espera, un rodaje por toda Andalucía y por parte del mundo, una lucha con nuestra televisión y nuestras instituciones, pero al fin, para quien vea cavilaciones, ya estará claro que el flamenco solo, sin Andalucía, es imposible. Sin su historia, sin su gente y sin su idiosincrasia, el flamenco no existiría. Pero todo esto, de todo lo que hablo, no es de un trabajo periodístico. Es una aportación a través de una visión y de una realidad que se expresa a través de lo artístico, porque la forma es tan importante como el contenido, porque hay una búsqueda de nuevas maneras, de nuevas imágenes, de nuevas estructuras narrativas para contarlo. No solo es importante y válido en el arte el ser martillo, sino cómo se emplea, como modelo, cómo da forma. Y en eso está la diferencia de un artista con otro. En eso aflora la realidad individual de cada artista y su visión. Por eso el artista no debe ser testigo de la realidad como un periodista, sino como un poeta, presentándola a través de la emoción y de la esperanza. Yo creo que la esperanza, lo creo firmemente, que la esperanza es actualmente un sentimiento revolucionario y que el arte, como siempre lo fue, debe ser parte de la rebelión actual, parte de la insumisión actual, parte de la no aceptación, parte de la transformación de la sociedad en la que vivimos hoy. El arte no puede ser ajeno a la realidad. Decía Lorca que el más terrible de los sentimientos es el sentimiento de tener las esperanzas perdidas. Yo pienso que el arte es una vía para la esperanza, porque sublima la realidad, porque es capaz de presentarla de otra manera, porque es capaz, de alguna manera, de sembrar esperanza en los corazones, cosas que no puede hacer un periodista, que no puede hacer una noticia en un telediario. El arte sí es capaz de hacerlo. Lorca era un artista, y como un artista que era, no estaba de acuerdo con que el arte puro fuera el arte por el arte. Y en el año 36 decía: en este momento dramático del mundo, el artista debe llorar y reír con su pueblo. Hay que dejar el ramo de azucena y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a los que buscan las azucenas. Yo soy partidario de los que no tienen nada y hasta la tranquilidad de la nada se les niega. Ese es el compromiso del arte con su realidad. Ese es el compromiso del arte con su tiempo y del artista. La libertad de optar por ese compromiso está en el propio artista. Un artista libre de usar sus herramientas, en un sentido o en otro, en el de zamarrear o en el de enajenar, que también se hace a través del arte. Somos libres para elegir aquello sobre lo que crear, y en el ejercicio de esa libertad yo elegí a Andalucía, a su gente, a su cultura, a sus estéticas, a sus problemas, a su música, a sus historias. Y en ese universo inmenso y apasionante es en el que vivo y en el que espero seguir viviendo, porque vivir en él es la mayor fuente de inspiración y el más gratificante de los compromisos con mi realidad, no para reflejarla como un espejo, sino, como decía Brecht, para darle forma, para poder transformarla de la mano de todos. Muchas gracias.